casi 15 minutos de la noche, tanto en Mega TV como en la radio FM Z92. Saludos a los oyentes de la radio y también por internet, los que nos están sintonizando en la página de Mega TV. Ha venido el politólogo venezolano Alfredo Ortega. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Chávez terminó de expirar hoy, ¿ha fallecido hoy o tú sospechas que eso ocurrió hace unos días? Tenemos, Jaime, todas las razones del mundo para sospechar que nos mintieron durante todo este tiempo y hay muchísimas razones para pensar eso. Te voy a poner un ejemplo. El presidente Evo Morales, amigo íntimo del presidente Chávez, estuvo en Caracas la semana pasada y no lo vio. Que un presidente que es tu amigo además y no te pueda ver en tu convalecencia es algo muy sospechoso, ¿no? ¿Tú crees, como ha dicho nuestro invitado anterior, el coronel Julio Rodríguez, que Chávez no murió en el hospital militar de Caracas, sino en la isla de La Orchila, en la casa presidencial de La Orchila? Sí, es muy probable. Esa fue la tesis que se manejó durante los últimos días. Lo que sí parecía un hecho confirmado por muchísimas fuentes es que Hugo Chávez nunca estuvo en el hospital militar, como decía el gobierno todos los días que Chávez estaba en el hospital militar. ¿Y el cadáver de Chávez ahora mismo dónde está? No tengo la menor idea. Es muy probable que ya esté en tierra venezolana y que estén preparando pues digamos, grandes ceremonias para enterrarlo como un libertador, ¿no? ¿Lo van a embalsamar? La verdad no lo sé, probablemente. ¿Van a exhibir públicamente el cadáver? ¿Vamos a tener imágenes de él? Por las informaciones que tenemos, Jaime, las condiciones en las que ha muerto el presidente han sido muy trágicas desde el punto de vista médico. Entonces, no sé en qué condiciones esté como para mostrarlo a la gente. ¿Crees que no es probable que muestren el rostro del dictador fallecido? Yo diría que no porque está muy demacrado, muy estragado por la enfermedad. Definitivamente. Y ellos quieren vivir, Jaime, de ese mito. Y ellos no quieren mostrar a su líder poderoso que hablaba por horas, que se dirigía a todo el mundo. No lo quieren mostrar, digamos, en una situación precaria. Humillado por la enfermedad. Humillado, exactamente. ¿Crees que van a enterrar los restos, los despojos de Chávez en el panteón faraónico que él mandó a construir para enterrar ahí los huesos que exhumó de Bolívar? Muy probablemente sí. Esos restos de Bolívar no los han enterrado todavía ahí, no han concluido la obra, ¿verdad? No, según tengo entendido, sí, la culminaron y mostraron esta foto digitalizada de Bolívar que mostró millones, que costó millones de dólares, que por cierto era el fondo hoy de la gran alocución que hizo Nicolás Maduro, no en la tarde desde el hospital militar, sino la locución en la mañana, esta cadena en la que explicó la tesis de que el cáncer pudo haber sido inoculado al presidente de la República. Tú eres un hombre muy bien informado, muy educado. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Que los enemigos de Chávez pudieron envenenarlo, darle una taza de café y hace un par de años o 3... y contagiarle un cáncer que eso se puede hacer? Uno puede echar cianuro o arsénico, o si son espías rusos, plutonio. Y el envenenado se muere en 2 semanas, en un mes como mucho. Pero que yo sepa, el cáncer no se puede sembrar en una taza de café. Sí, yo nunca había escuchado algo así anteriormente. Lo que sí puedo presumir, que sí he podido leer, es que un reciente estudio de una prestigiosa institución médica de Estados Unidos comprobó científicamente que el cáncer, digamos, se da mucho mejor en pacientes que tienen mucho odio, mucho resquemor, mucha rabia, y creo que ese era el perfil de Hugo Chávez. Un hombre absolutamente lleno de odio. De manera que nadie se lo inoculó, sino su propio organismo generó esa autodestrucción que es el cáncer, que es una corrupción, una podredumbre del cuerpo, ¿verdad? Sí, correcto. Eso no es posible que a Chávez lo hayan envenenado. Sí, yo pienso que no hay ninguna razón para pensar que eso es cierto, pero no olvidemos que en la misma cadena que Nicolás Maduro lanzó esta tesis paranoica, vamos a decirlo de esa manera, también dijo que la crisis del sistema eléctrico venezolano, que como sabe tu audiencia, en Venezuela se va la luz 2, 3, 4 horas en muchas ciudades del país, había sido producto del sabotaje.
Es decir, yo me pongo a pensar que una persona en su casa se sabotea a sí misma para que se le dañe la comida en el refrigerador, para no tener aire acondicionado. Es decir, es una tesis... Tendría que ser un suicida, ¿no? Bastante extraña, pero sí, como decía el embajador Reich, este es el tipo de cosas que hacen estos regímenes. Se inventan enemigos externos, se inventan, digamos, situaciones que están supuestamente conspirando contra ellos, sí, y completamente alejados de la realidad. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el embajador Reich, con lo que dijo Otto Reich, de que en Venezuela hay una democracia deteriorada, pero una democracia a fin de cuentas? No, para nada. En Venezuela, si lo miramos técnicamente desde el punto de vista político, no hay una democracia, porque la democracia supone, entre muchas cosas, 4 principios fundamentales. Y en Venezuela faltan 2 de ellos. Los que faltan son la alternancia en el poder, que no existe porque hay reelección indefinida del presidente, y el otro principio básico de la democracia, que se llama en Estados Unidos checks and balances, que es la separación, la división de los poderes, tampoco existe. En Venezuela teníamos, cuando Chávez vivía, un régimen que estaba absolutamente al servicio de la presidencia de la República. Al no tener esas 2 cosas, de ninguna manera se puede hablar de democracia. La gente confunde. Si no es una democracia, ¿es una dictadura o hay un estado intermedio? Hay estados intermedios. ¿Cómo describirías tú al gobierno de Venezuela? Primero que nada, ¿es legítimo? No es legítimo. Si no es legítimo, es espurio, es ilegal. Sí, ciertamente. No representa la voluntad de la mayoría. Bueno, y en el caso de Nicolás Maduro hay serios indicios para pensar de que ha cometido el delito de usurpación de funciones, porque el vicepresidente en Venezuela no es como en Estados Unidos o como en Colombia, que es electo popularmente. Y de hecho se hace con la intención de que, de producirse una falta del presidente, el vicepresidente asuma legítimamente porque fue electo en la fórmula presidencial. En el caso de Venezuela no sucede eso. A Maduro sí. No lo ha escogido nadie. Claro, en todo caso nadie lo ha escogido como presidente, ¿verdad? Ciertamente. Y Venezuela tiene ahora un gobierno que no tiene legitimidad porque no se ha juramentado el presidente que falleció, el presidente reelegido. Pregunta, ¿tú crees que van a convocar a elecciones y las van a celebrar en un plazo de 30 días? No sé si en 30 días, porque técnicamente es difícil organizar un proceso electoral. ¿Pero las van a convocar al menos? Definitivamente, es decir, yo no sé si va a ser en un mes o en 40 días o en 60 días, pero yo estoy de acuerdo contigo en que no les queda otra alternativa, por más que quisieran, que estoy seguro que les encantaría no hacer elecciones, pero ellos van a estar obligados a convocar esas elecciones. Eso es inescapable, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que las van a convocar en el curso de este mes de marzo. ¿Crees que Maduro va a ser el candidato? Yo pienso que sí, porque el 8 de diciembre de 2012, antes de viajar a La Habana, Hugo Chávez nos habló, la última vez que nos habló en una cadena de radio y televisión, dijo que en caso de producirse algo, que debía haber elecciones y que el candidato debía ser Nicolás Maduro. Muy mal candidato, por cierto, desde el punto de vista político-electoral. Es un pésimo candidato. ¿Tú crees que es peor candidato que Diosdado? El problema es que puede ser malo, muy malo, mucho peor que Chávez, pero quizá menos malo que Cabello. Yo creo que son muy malos candidatos. Y ¿Cuál es menos malo en tu opinión? Es que creo que son pésimos candidatos todos, sinceramente. Sí. Es muy importante. Cuando se comenzó a saber de la enfermedad de Chávez, fue en el año 2011, pero en el año 2012 se hizo una encuesta para ver quién era, porque ya se barajaba la posibilidad de que Chávez no estuviera en el escenario electoral producto del cáncer. Y se hizo una encuesta entre los seguidores del presidente a ver cuál era el candidato que tenía. ¿Y quién ganaba? Elías Jagua, el actual canciller también, supuestamente no. Pero ese candidato es peor todavía que Maduro. Sí, es que... Y que Cabello. Es que todos son muy malos, sinceramente, todos son muy malos candidatos. Malos candidatos y tienen un poco de mala entraña, ¿no? Ahora, pregunta simple. Sí. ¿Tú crees que van a ser limpias esas elecciones? ¿Tú crees que pueden ser mínimamente confiables si quien las convoca es la propia dictadura venezolana? Probablemente no lo sean. Sin embargo, el escenario que tenemos enfrente nuestro es muy diferente al del año pasado. Tenemos razones para pensar que
puede producirse una victoria electoral si la oposición ejerce la presión suficiente sobre el Consejo Nacional Electoral y hay ciertos matices de limpieza en estas elecciones. No olvidemos que en el 2006 Hugo Chávez ganó por un amplio margen las elecciones de 2006 que le ganó a Manuel Rosales, sí. Y en el 2007 perdió el referendo de la reforma. Entonces, aquí las cartas no están echadas. Tenemos otro panorama enfrente de nosotros. ¿Tú crees que Capriles puede ganar las elecciones? Sí. ¿Crees que eso es lo que va a ocurrir? Sí, puede suceder siempre y cuando se haya aprendido de los gravísimos errores que se cometieron en la elección anterior, que tú los has comentado hasta la saciedad. ¿Quién crees que va a ser presidente de Venezuela en noviembre o diciembre de este año? ¿Capriles o Maduro? Muy probablemente Enrique Capriles. ¿Y crees que esa transición va a ser pacífica? ¿Tú imaginas que Maduro y Cabello le van a entregar el poder a Capriles y se van a confundir en un abrazo? No, no. Esto es un régimen autocrático. Es decir, esto es un régimen que llegó al poder por la vía electoral, pero por accidente, porque la pretensión de ellos, como bien te decía tu invitado anterior, el coronel, era llegar al poder por la vía de un golpe de Estado. Hugo Chávez intentó con sus amigos Cabello y otros militares 2 golpes de Estado. Ellos llegaron al poder electoralmente por accidente porque fueron convencidos. Por eso son golpistas. Y son golpistas y no le van a entregar el poder a Capriles, Alfredo. Bueno, pero ahí es donde está, Jaime, la presión popular. Las cosas en política no están nunca... O sea, que tú crees que Capriles va a tener que arrebatarles el poder. Yo creo que se va a producir un movimiento nacional de tal naturaleza que va a empujar al candidato, si es que le falta algún tipo de fuerzas, y se puede conseguir esa victoria porque, como decía antes, el escenario es completamente diferente. Tenemos que ir a la publicidad. Te agradezco mucho por haber venido. ¿Tú quieres que Capriles sea el candidato de la oposición venezolana? ¿El candidato único? ¿Crees que es el mejor candidato? Yo creo que hay muy buenos candidatos en el lado de la oposición. ¿Cuál es el mejor? Yo pienso que un candidato ideal en este momento sería Antonio Ledesma, un candidato con esas características. El exalcalde de Caracas. ¿Tú crees que actual alcalde de Caracas? Actual, perdón. Sí. ¿Él es mejor que Capriles, en tu opinión? Sí, pero no se trata de ser mejor o peor, sino lo que... sí se trata, porque hay que escoger lo que no sería bueno al estar y lo van a apoyar todos. Pero en circunstancias ideales, y yo estoy preguntándote por tu voluntad, ¿ese candidato debería ser quién? Tenemos muy buenas opciones en la oposición. Yo no quisiera atarme a un nombre. Te mencioné a Antonio Ledesma, que es una persona que conozco y que sé que desde el día 1... Yo discrepo de ti. Yo creo que Capriles es mucho mejor candidato que Ledesma. Muchísimo mejor. Bueno, está muy bien. Sí. Y lo apoyaremos. Ya. Porque lo que queremos es que la democracia retorne a Venezuela. Estamos juntos en eso. Estamos juntos. Gracias, Alfredo. Gracias. Tenemos que ir brevemente a la publicidad. Luego vamos a conversar con un prestigioso oncólogo que ha sido presidente de la American Society of Cancer. Elmer Huerta nos va a hablar por la vía telefónica desde Washington y nos va a decir si es posible o no sembrarle el cáncer a una persona en la bebida o en la comida. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos.